Semana volátil para el mercado local e internacional. Puntualmente, los inversores de títulos argentinos fueron fuertemente golpeados por las noticias que llegaron respecto al F20 y la lectura de estas últimas declaraciones de Guzmán en el Congreso. La falta de aceptación que tuvo el gobierno para el financiamiento en pesos marcó sin dudas la tendencia de los precios de esta semana. Los resultados poco alentadores del canje de la semana pasada, sumado al intento frustrado de colocaciones de títulos este lunes y frente a las dificultades para seguir armando la curva de pesos que viene construyendo con las Levats, obligó al ministro de Economía a finalmente reperfilar el bono dual en pesos. Noticia que, lógicamente, no resultó positiva para los bonos que cayeron entre 5 y 10% en la semana, entre los cuales se destacaron el AF20 y el TC20 con bajas del 30 y el 8% respectivamente. El plazo se extendió hasta el 30 de septiembre de este año con el solo objetivo de contar con más tiempo para la reestructuración de este instrumento, donde si bien el gobierno decidió aplazar la amortización del mismo, especificó que sí cumpliría con el pago de los intereses. Acá cabe destacar que se planteó un tratamiento diferenciado para aquellas personas humanas que tenían el título al 20 de diciembre del año pasado por un valor nominal menor a $20.000, los cuales cobrarán el total a la fecha estipulada. No hay dudas que la lectura que hizo el mercado no fue buena, o al menos así lo reflejó el movimiento reciente de los bonos. Pero más allá del impacto inicial, la pregunta es ¿qué mensaje buscaba dar el gobierno? Si bien se estima que la decisión fue tomada ante la falta de fondos para afrontar los compromisos y con la intención de evitar la emisión monetaria, es factible que también haya sido utilizada para mejorar el perfil negociador del gobierno, luego de lo que sucedió con la provincia de Buenos Aires y aprovechando que este bono era legislación local. La situación de la deuda en pesos complica sin dudas el panorama de la renegociación de la deuda en dólares, donde las expectativas se fueron formando al ritmo de los eventos definidos por la agenda oficial. Entre ellos, la llegada de la comitiva del FMI junto con la participación de Guzmán en el Congreso fueron los temas claves de la semana. La presentación del ministro, lejos de traer tranquilidad, fue catalogada por muchos como un discurso político, y ante el cual el mercado reprochó la falta de definiciones del plan económico que eventualmente podría hacer creer que el país podría afrontar sus compromisos, como viene insistiendo el oficialismo. El funcionario habló de una reestructuración de deuda profunda debido a las condiciones económicas que atraviesa el país, y a partir del cual el Estado podría contar con más recursos para mantener una postura activa e intervenir para impulsar la demanda. A lo que aseguró que no era sostenible la reducción del déficit fiscal este año y adelantó que recién se podría hablar de un balance positivo para el 2023, trazando un nuevo escenario para los acreedores. Este representa una capacidad de pago que se presenta cada vez más lejana, abriéndose un panorama mucho menos amigable para las negociaciones. Al menos así también lo reflejó la curva soberana en dólares, cuyos precios retrocedieron entre 4 y 8% en el balance semanal, con un riesgo país que volvió a ubicarse por arriba de los 2.000 puntos, zona de máximos recientes. Por el momento las paridades retrocedieron a un rango de 42 y 45%, donde como referencia el viernes pasado se encontraban en 44 y 47%, mirando el diferencial por legislación, este ya se ubica cerca de los 400 puntos. En este marco comenzó la misión del FMI, que se espera continúe hasta el próximo miércoles, en donde estudiarán las principales variables macroeconómicas del país y la sostenibilidad de la deuda. En medio comenzaron los primeros cruces entre el gobierno y la entidad, con las fuertes declaraciones de Alberto y Cristina en relación a la supuesta violación de los términos del préstamo otorgados al país. Ambos mandatarios apuntaron al fondo y lo responsabilizaron de la situación de la deuda, a lo que el organismo negó la acusación y ratificó que no puede haber una quita sobre la deuda del país. Con el mercado enfocado en las renegociaciones de la deuda, es lógico que el escenario para las acciones argentinas no sea muy distinto. En este sentido, el S&P Merval se fue moviendo en sintonía con la renta fija y profundizó su caída hasta un 6%, tras acumular un rojo de casi 7% en lo que va del mes. El índice operó en un rango de entre los 41.000 y 38.000 puntos, para finalmente cerrar este viernes cerca de los 38.600 puntos. Esto igualmente con volúmenes algo más bajos de lo que estamos acostumbrados a ver. Mirando el panel líder, los números vuelven a ser mixtos, dentro de los cuales la única suba importante fue para Bima con un 10.8%. Con tendencia contraria, los rojos fueron para el francés, para Transener, para la transportadora Gas del Norte y Superville, con bajas de entre el 9 y el 11%. Por el otro lado, y ya dentro del mercado cambiario, las últimas ruedas se caracterizaron por un bajo volumen de negociación de apenas de $200 millones en promedio. Nuevamente con algunas ventas del central por un total de 60 millones para posicionar al mayorista en los 60 pesos con 50 centavos después de 3 semanas de subas consecutivas.
De esta manera, el BCRA viene acumulando ventas en unos $354 millones en lo que va del mes. Mientras tanto, las reservas casi no se movieron de los 44.650 44.700 millones desde el viernes pasado. En cuanto al minorista, la tendencia alcista acá se mantiene. El billete cerró en 63,73 pesos, sumando 70 centavos en la semana y llevando al solidario a los 82,85 centavos. Para los distintos tipos de cambio de referencia, y si bien siguen superando la cotización del solidario, la tendencia fue a la baja. Tanto el contado con liquidación como el MEP retrocedieron en la semana para cerrar este viernes en 83,32 y 82,19 centavos respectivamente, llevando las respectivas brechas a niveles del 36 y 34%. Para tener como referencia, estas se ubicaron en máximos el viernes pasado en la zona del 39 y 35% respectivamente. Pero dado el contexto, ¿por qué no se ampliaron las brechas? A contralógica, el reperfilamiento del AF20 ayudó con eso. Cuando todo indicaba que la postergación del pago la ampliaría, el desarmado de las coberturas construidas por los fondos del exterior para repatriar los supuestos pesos a cobrar hizo retroceder al CCL. Aquí la atención también estará sobre los próximos vencimientos, donde en caso de no poder rolear la deuda, la emisión para pagar o el contado con liquidación para desarmar las posiciones en pesos podría ponerle presión a esta brecha. En el plano monetario, el BCRA de PESE hizo efectiva la sexta baja en las tasas del ELIX, esta vez en 4 puntos porcentuales, pasando del 48 al 44% anual. Según un comunicado oficial, la decisión fue tomada tras el dato de inflación que dio a conocer el INDEC, frente al cual se estarían consolidando una tendencia decreciente. La medida, especificaron, busca potenciar el ahorro y el financiamiento en pesos para preservar el equilibrio del mercado monetario. Con respecto a las tasas pasivas, estas mantienen la tendencia decreciente y se ubican ya cerca del 34,4% en el caso de la Badlar. El índice de precios llegó este jueves y, según informó el ente oficial, se ubicó en 2,3% durante el primer mes del mandato de Alberto Fernández, superando el 2,9% registrado en enero del año pasado. El índice se ubica también por debajo del 3,7% de diciembre y representa el menor porcentaje desde julio de 2019. Ya cambiando el eje a lo internacional, los mercados externos se resisten a una corrección y el S&P 500 como referencia sigue marcando nuevos máximos. El driver sigue siendo el brote en China, que aún no mostró señales de desaceleración, y su posible impacto en la economía del gigante asiático y el mundo. Más allá de los pronósticos de crecimiento que siguen analizándose a la baja, sobre la mesa comienzan a aparecer nuevos datos oficiales y no son nada alentadores. Aún así, Wall Street no para. Con casi 30 días de duración, todos concuerdan que esta nueva epidemia tendrá un mayor impacto que el SARS de 2002-2003. Pero, ¿cuánto más será? Considerando que hoy este país fabrica un gran porcentaje de la producción que se consume en el mundo, el impacto global podría verse reflejado a través de las cadenas de valor en el resto de los países, en la medida que las fábricas no puedan reiniciar sus actividades. Ya la situación no solo está afectando al turismo mundial, con una desaceleración importante en las reservas aéreas, sino que las secuelas ya pueden verse en el sector automotriz. Por ejemplo, Hyundai tuvo que suspender sus actividades en Corea del Sur por falta de componentes para la fabricación de sus autos que provienen desde China. De todas formas, ni el coronavirus logra frenar el impulso de los principales índices de Wall Street, que a pesar de los rojos de hoy acumularon en la semana subas de hasta un 2%, manteniéndose todavía cerca de la zona de máximos. En lo monetario fue el turno del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, de dar su testimonio ante el Congreso de los Estados Unidos, donde presentó el informe semestral del banco a los legisladores, para luego hacer frente a preguntas de los congresistas. El funcionario confirmó que la entidad que preside está siguiendo de cerca la situación en China y su potencial impacto en la economía mundial, pero señaló que es demasiado pronto para poder medir el impacto en el crecimiento americano, a lo que no dejó de resaltar que veía la economía norteamericana bien posicionada y en sintonía con los últimos datos económicos publicados la semana pasada. De todas formas, la cautela se mantiene en el mercado de bonos, a diferencia de la renta variable. La tasa del Tesoro americano de 10 años apenas se movió del 1,59% anual de la semana pasada, mientras que en Europa los números fueron mixtos. Acá los bonos soberanos a igual plazo subieron hasta 6 puntos básicos en el caso de los británicos y con bajas de hasta 2 puntos básicos para los italianos. Ya para la semana que viene, no se espera que el mercado local ceda en intensidad. Son muchos los frentes que todavía restan definir al ritmo de la agenda oficial que busca concretar la renegociación el próximo mes.
Pero mirando más a corto plazo, la atención continuará sobre los próximos pasos del gobierno, donde acaba de aclarar que Guzmán se mostró confiado en la apertura de mercado de pesos. En ese sentido, habrá que analizar en los próximos días qué tan decidido está el gobierno de continuar el proceso de normalización de la curva. Por el momento, el foco permanece en la deuda en dólares y los resultados que traiga la emisión del FMI que comenzó esta semana y que se extenderá hasta el próximo miércoles. Saliendo de la deuda, los bancos iniciarán la temporada de balances en Argentina, que esperamos sea un catalizador positivo para el Merval y el humor del mercado. Afuera, la semana arranca con un feriado norteamericano que limitará lógicamente los negocios a nivel local. El foco seguirá lógicamente sobre los avances del coronavirus y las señales que puedan aparecer en relación al impacto de la economía global. Con este fin, la agenda macro brindará señales sobre la salud de la economía global, empezando por el PBI de Japón este lunes y seguido por los PMIs de Estados Unidos y la eurozona hacia el final de la semana.